A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del videopodcast de Dani Cultura. Ya sabéis que a pesar de repetirme, os lo vuelvo a explicar. En este, digamos, sección del proyecto de Dani Cultura, leo comentarios y nos ponemos un poco al día de cómo nos ha ido el último tiempo desde la última grabación de esto, que últimamente lo estoy haciendo cada 15 días. Y ya sabéis que también lo estoy poniendo o subiendo a la plataforma a mi hosting de podcast en solo audio. Así que tenemos ya una periodicidad en el proyecto, lo que es el podcast, podríamos decir que de semanalmente. Y hoy en el video podcast, en esta sección que he descrito hace un momento, es improvisación pura, porque no he preparado nada. A mí a veces me gusta hacerlo así, porque así es más espontáneo, ¿no? Y sin más y sin menos, voy a hacer hincapié en dos cosas. Una, porque lo he pensado y digo, jolín, si nunca comento los comentarios, valga la redundancia, que se producen en los contenidos del propio video podcast, entonces vamos a darles un poco de voz. Y en los comentarios que se producen, por ejemplo, en iVoox, id a suscribiros ahí también en iVoox, porque podréis hacerlo y ahí podéis comentar, darle a like, etcétera, etcétera. Y también hay de vez en cuando comentarios. Muchos de Jairo, en Tomopatía con Jairo, ya sabéis, un canal al que debéis, sin duda, de suscribiros. Quizás esté clipeando un poco, bueno, después lo arreglo. y también hay una persona, de hecho voy ahí a Bocajarro y a leer su comentario, también José Antonio, miembro fundacional del canal, ya sabéis, haceos miembros por 1,99 en el YouTube. También comenta allí y bueno. Pero hay una persona que se llama Jesús Crisol. Hola Jesús, y muchísimas gracias por tus comentarios. Ya sabes que los respondo. Y vamos a leerte el último que has hecho en el episodio del podcast en el que hablaba de esas alertas, esas alarmas que desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, y por qué no hablar ya de siglos, que la comunidad científica, por una u otra razón, han ido pues lanzando en diferentes publicaciones, de diferentes formas, acerca de la peligrosidad que podría suponer el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ya os digo que por una u otra razón, porque ahí vimos cómo muchos de esos estudios se llevaban a cabo para entender cómo podía o cómo se sucedían las diferentes edades de hielo que ha habido en el planeta y cómo precisamente los gases de efecto invernadero podrían mitigar esas nuevas glaciaciones, que evidentemente supondrían un terrible problema para la humanidad. Para la humanidad sobre todo industrializada, ¿no? Pero si bien no estaban hablando de un problema medioambiental como tal, pero sí advertían de que ese efecto invernadero que generaban esos gases de efecto invernadero, valga la redundancia una vez más, pues evitarían esa glaciación. Por tanto, calentarían el planeta. Por tanto, nos vemos en las que nos vemos. Esto es así. Y Jesús Crisol comenta en ese episodio del podcast en el iVoox. Muy chulo el podcast. No sabía tanto de todas estas historias de tantas personas que de alguna manera ya nos fueron avisando de lo que podía suceder. Aunque ya le hemos hecho mucho daño a nuestro planeta, estoy seguro que todavía se puede solucionar algo. Solo tenemos que poner un poquito cada uno de nuestra parte. Muchas gracias, Dani, por el podcast. Se nota que te lo has currado. Muchas gracias a ti, Jesús, porque se nota que has prestado atención al episodio. Y sí, lleva su trabajillo, ya lo sabéis. Lleva su trabajo, pero lo hago con ganas, con ilusión. Y con ganas de que por lo menos nos haga pensar, aunque sea una persona, a dos, a tres, mejor que a una, pero aunque sea una persona, con que le haga pensar el contenido, los diferentes contenidos que voy publicando en el YouTube, en
en los podcasts, etcétera, eso para mí es muy relevante, porque creo que, como bien dices, Jesús, todas y todos tenemos que contribuir de una u otra forma. Yo en su momento encontré esto como algo que a mí me liberaba, o sea, porque yo siempre he tenido esta sensación de, joder, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi planeta? Porque es algo que me preocupa, y me preocupa mucho, desde hace muchísimos años. Me preocupa porque, joder, a nada que tengas un poco de sensibilidad ante estos asuntos, ves que hay un gravísimo problema de biodiversidad, de climatológicamente hablando, socialmente hay un problema terrible. Muchas de las migraciones que se producen y que tanto estresan a la extrema derecha se producen en muchas ocasiones por problemas medioambientales. Sequías increíbles que se producen en según qué países de África, por ejemplo, nuestro vecino africano, y que se mueren de hambre. Entonces necesitan comer. ¿Vosotras y vosotros qué haríais? Pues ir a donde no hay sequía, en este caso Europa, que les queda más cerca. Y entonces esos problemas medioambientales generan movimientos de personas, problemas medioambientales, como digo, de biodiversidad, bueno, generan un terrible problema. Y eso a mí me permeó hace muchísimos años, y como pensé en su momento, pues yo creo que puedo ayudar pues divulgando estas cosas, y además pues haciendo huerto de manera regenerativa, respetuosa con el medio ambiente, etcétera, 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 e incluso yendo al monte, como últimamente veis que hago mucho, y enseñando, mostrando a diferentes personas que lo quieran ver qué hay allí, porque bueno, estos contenidos yo sé que se ven mucho en ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Montevideo, Buenos Aires, y bueno, quizás haya personas que tengan sensibilidades por estos temas, pero no tengan ese contacto tan directo con el monte, con la naturaleza. Entonces, bueno, pues mi idea es pues divulgar este tipo de asuntos y que la gente vea lo que hay en el monte y que se conciencien de lo bonito que es y cómo hay que conservarlo y demás. Voy a echar un traguito de agua, si me disculpáis. ¡Oh, qué rico! Bueno, muchas gracias, Jesús. Y como digo, voy también a hacer algo de caso a los comentarios que se generan en el vídeo podcast en sí. Y de hecho comenta José Antonio, como ya he dicho, miembro fundacional, familia de Danicultura. Hola, José Antonio. Me comenta en ese último vídeo podcast: hola, Dani. Pues plantar abonos verdes, estábamos hablando de cosas de huertos, ya sabéis, pues plantar abonos verdes ha mejorado el suelo, aparte de aportar nitrógeno. Ya se ven lombrices entre los restos de plantas mezclados con hojas y compost que dejé en los bancales. Justo esta mañana estaba con mis hijas haciendo semilleros. Somos novatos en el tema, pero nos hemos venido arriba, y si todo sale bien, plantaremos el huerto de verano a partir de plantines caseros de todo tipo. Eso está fenomenal, José Antonio, porque se van a adaptar perfectamente a vuestro entorno. Nos han encantado todas las experiencias que has contado con tu tiendina. Son cosas súper interesantes que nunca nos hubiéramos imaginado. Mil gracias, crack. Pues yo no diría tanto. Nos haces disfrutar los sábados a tope. Jolín, y eso a mí me hace... Pienso muchísimo en tu familia, José Antonio, porque lo escucháis precisamente juntas y juntos, y bueno, me parece una pasada. Y los mejores semilleros que estás haciendo, José Antonio, ya te lo he dicho muchas veces, son los semilleros que estás creando, esa conciencia medioambiental en tus hijas. Me parece increíble lo que haces, José Antonio, de verdad que sí, ¿eh? Eso sí que es un abono verde. Comentar de aquí esto que estoy diciendo, y bueno, eso de hacer semilleros, que yo hasta la semana que viene quizás no me ponga con los semilleros, porque otros años ya los empiezo a hacer en febrero y tal, y después ya me veo con que ya se están haciendo demasiado grandes y todavía no se dan las condiciones apropiadas para echarlos a tierra, porque aquí en León todavía nos queda frío. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los hago demasiado pronto, pues se van a ir al traste. Esto es así. Entonces, bueno, yo creo que San José es una buena época, porque tenemos hasta abril un mes, mayo otro, y es que en mayo todavía viene muchas veces aquí frío.
Malo será que este año haga un calor aquí del demonio. Pero bueno, en cualquier caso, aunque sean muy, muy pequeños, los echaría ahí. Entonces, bueno, en León yo creo que marzo es una buena época. Y aquí se me acaba de ocurrir una reflexión, porque a mí al principio, cuando empecé a hacer huerto y consultaba muchas cosas en internet y libros y demás, pues había algo que me comía muchísimo la cabeza. Y era que veía vídeos, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio, digo, pues es que aquí pues echaba plantones al suelo, los tenía súper pequeños, y claro, veía vídeos contenidos en internet, o lo que digo, libros y eso, y digo, joder, es que por estas fechas ya tenía que tener una planta de tomate muy bien desarrollada, casi alguna flor incluso y tal. Y me frustraba un poco hasta que comprendí al poco, digo, bueno, vamos a ver, Daniel, que León es León y tiene su clima. Esto es así, es decir, por ejemplo, a ver si le echo un ojo y lo encuentro. Una persona comentó de Murcia, no me acuerdo, bueno, a ver si lo encuentro luego. Es de Murcia, esa persona que me comentó. Y claro, decía que ya tenía semilleros y que ya los estaba trasplantando a macetas más grandes antes de echarlos a tierra, porque es que les ha venido muy buen tiempo. Y encima tenemos la suerte en la península ibérica de que está lloviendo por esa zona y están saliendo de la crisis hidrológica y de la sequía. Aunque yo nunca pierdo la tensión con respecto a la sequía, porque como venga un verano como el de hace 2 veranos, eso es terrible. Bueno, la cuestión es que, claro, es que hay mucha diferencia entre lo que climatológicamente pueda estar pasando en Murcia con lo que yo vivo aquí. De hecho, hoy es viernes. El lunes hacía un frío de muerte aquí en León y llovía. Martes llovió. Miércoles y jueves ha hecho bueno, incluso han subido las temperaturas casi a 12-15 grados. Hoy hace sol, pero ya hace frío. Y para el fin de semana dan unas nevadas del demonio. Y temperaturas mínimas de 5 grados bajo cero. O sea, ya veis que esta época en León es muy convulsa. Te puedes encontrar con buena temperatura al día y por la noche 5 grados bajo cero. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga semilleros? O sea, bueno, esa es la reflexión. Que observéis lo que ocurre en vuestros sistemas, porque nada tiene que ver lo que pasa ahí en vuestro territorio con lo que podáis estar viendo o leyendo. Y quiero decir, tenéis que adaptar esas cosas a vuestro territorio. Y el ensayo y el error aquí juegan un papel muy importante. Y continúo con otros comentarios de este video podcast, como por ejemplo el de Adela, también miembro del canal. Ya sabéis, por 1,99, ya lo he dicho, ¿verdad? Pues eso, 1,99, YouTube. Hola Dani, hola Adela. Muy buena charla repleta de interesantes comentarios. Nosotros hacemos huerto de todo el año. Lo que sucede es que dejamos la tierra sin nada entre una temporada y la otra. Luego abonamos con estiércol y pasamos la laya y ponemos los nuevos cultivos. Ahora queremos aprender a poner los nuevos cultivos cuando aún están los anteriores y no hacer vaciado de bancales. Besos, comparto y gracias. Muchas gracias y seguid el consejo y lo que hace Adela. Compartid el contenido con toda vuestra comunidad en las redes sociales. A mí me haríais un favor, darle like, etc. Muy interesante el comentario de Adela, la verdad, como casi siempre o siempre que nos deja ella sus comentarios. Muchísimas gracias, Adela. Porque es verdad que es todo un arte combinar los cultivos que ya están al final de su ciclo con los que van a empezar, con los nuevos. No es fácil, Adela. Intentarlo es el mejor camino para lograrlo. Es así. Y esta práctica que haces de entre temporada, de abonado, con laya, etcétera, vamos, es excepcional porque el estiércol ejerce una función también, aparte de enriquecedora del suelo, para aportarle nutrientes y tal, también hace como de mantillo, ¿no? Y si el suelo está vivo y encima lo oxigenamos un poco, ese estiércol que aportas en el bancal, al final se va a integrar
por el efecto que, o sea, por la actividad propia de los macro y microorganismos, escarabajos, lombrices, hongos, etcétera. Y si además lo ayudamos con la laya, pues chapó. Pero como dices, que termine un cultivo y arrancar con otro, por ejemplo, se nos terminan los tomates. Y es que, claro, depende también mucho de la región en la que hagamos esto. Por ejemplo, y he bebido un poquito de agua, por cierto, para los que solo lo estén escuchando, sí. Por ejemplo, estamos con el tomate. Termina el tomate y un cultivo que puede arrancar a partir de esa fecha, por ejemplo, coles, ¿no? Bueno, pues antes de que termine por completo el cultivo del tomate, pues igual ya podemos poner ahí unas coles, ¿no? ¿Y qué beneficios vamos a obtener de esto? Pues por un lado, que las coles, que se pueden ver muy afectadas por los calores, sean protegidas, esos pequeños plantones de col, por las plantas ya muy grandes de tomate. Eso, por ejemplo, se me ocurre. Y después podemos hacer una suerte de cortar y dejar, porque claro, si ya tenemos puestos los plantones, pues no podemos hacer mucho laboreo en el suelo, ni siquiera pasar la laya, porque igual nos cargamos esas pequeñas plantas. Y aquí se me ocurre un problema. Al final de temporada de verano, cuando ya están los tomates a punto de caramelo para terminar ese cultivo, a principios de otoño, por ahí, en muchos bancales, ¿quiénes merodean? Los ratones, los topillos. Andan buscando los frutos, etcétera. ¿Qué pasa? Que los plantones se pueden ver afectados. Cuidado con esto. Por eso quiero decirte, Adela, y a todas y todos los que quieran escuchar esto, es una cosa compleja. O sea, y como interrelacionar cultivos de final de ciclo con otros del principio. Cuidado con eso. Yo de momento, de hecho, lo que hago es terminar uno, preparar bancal, empezar otro. Igual hay que pasar simplemente una semana o dos como mucho, pero entremezclarlos a mí me parece complicado. Y vamos a ver otros contenidos de aquí de Danicultura. Por ejemplo, vamos con uno que hice, ¿cómo van los ajos? Vamos a ver cómo van los ajos. Bueno, ya lo vimos y vamos a ver los comentarios. Como digo, hoy estoy improvisando total. Vamos a leer este comentario de Eugenio y un montón de números. A ver si tenemos Eugenio Arenas. Hola Eugenio, ¿qué tal? También tiene un canal, me parece. Vamos a ver, que he salido. Aquí estamos. Bueno, Eugenio nos comentaba: hola Dani. Vamos a ver, pues yo puse ajos más o menos en la misma época que tú. Puse más o menos la misma cantidad. He puesto ceniza más o menos el doble de veces que tú. Están espléndidos como los tuyos. Intuyo que mejores incluso que el año pasado. Y sí, este año son dientes de mi cosecha del 2024. Tengo una garra como la tuya, una herramienta que muestro en el vídeo, por cierto, para los que solo lo estáis escuchando, que he pasado 2 veces hasta ahora. A ver si estoy pendiente de comentarte la recogida de este año. Un abrazo, amigo. Otro abrazo para ti, Eugenio. Bueno, los ajos a mí me gusta mucho ese cultivo. De hecho, podríamos decir que a día de hoy soy autosuficiente de ajos. Yo hace que no compro ajos 3 o 4 años, porque me apaño con los que voy sembrando año a año. Bueno, son un cultivo que no requiere casi de nada, a no ser que sea un invierno muy seco, como por ejemplo el de hace 2, que tuve que regarlos bastante. Después el aporte ese de ceniza está bastante bien, porque además les protege de hongos y les da unos nutrientes que ese cultivo necesita para que se desarrollen bien. Y esa garrilla se llama sembrador. Tiene más nombres. Garrilla es muy visual porque es como una garra de tres uñas, digamos, que lo vas pasando y, por un lado, oxigena la tierra y, por otro lado, mantiene a raya las plantas adventicias, que si bien en invierno no tienden a crecer con mucha rabia, pero, por ejemplo, a partir de ahora que empiezan a subir algo las temperaturas y empieza a aumentar el número de horas de luz, ahora empiezan a ya coger fuerza.
Entonces, no nos interesa que el bancal de ajos se vea demasiado invadido. Los ajos pueden tener el problema de que te llueva a destiempo. Por ejemplo, a mí me ocurrió, a mí y a todo el mundo, el año pasado, porque cuando se suelen recoger en San Juan, si los siembras en noviembre, en San Juan, a finales de junio, ya se pueden recoger. ¿Qué ocurre? Que si llueve mucho en mayo y por supuesto en junio, se cargan de humedad y entonces se pueden pudrir. Yo pensaba que el año pasado los iba a encontrar totalmente podridos todos. Solo tuve que quitar la última capa de esa piel que tienen, que estaba negra, podrida, pero por dentro estaban perfectos. ¿Qué ocurre? Que aunque los libré en ese momento, cogieron mucha humedad. ¿Y ahí qué problema nos encontramos? El problema de la conservación. De hecho, ahora hay muchos de los que tengo que hay cabezas que he tenido que tirar porque estaban mohosas por completo. Ese es el problema que tiene cuando llueve a destiempo. Este año parece que vamos bien, está lloviendo mucho ahora y entonces en mayo, junio, a ver si no llueve. En fin, ya sabéis que hay muchas veces que nos quejamos muchas veces de vicio, pero en este caso es importante, es muy importante. Es así, muy importante que no nos llueva a destiempo. Y ahora vamos a otro vídeo, por ejemplo, Los rastros del jabalí. Era un vídeo en el que mostraba cómo había camas, que ahora vamos a leer una cosa interesante, y había zonas ozadas por jabalíes, había excrementos de jabalí. La presencia del jabalí cuando te la encuentras en el monte es muy evidente. Y vamos a ver. Me comenta Fototrampeo Cántabro que es un comentario muy corto, pero me da pie para recomendaros que os suscribáis a su canal. Fototrampeo Cántabro. Tiene unos vídeos, bueno, excepcionales de fototrampeo, como su propio nombre indica, en el que en la zona de Cantabria en la que él hace estas capturas visuales, que son las mejores que hay. Bueno, hay una fauna increíble y bueno, es que os recomiendo encarecidamente que en cuanto terminéis de escuchar o ver esto, vayáis al canal del YouTube de Fototrampeo Cántabro, porque si os gusta la naturaleza vais a flipar, pero vais a flipar. Y me comenta que excelente vídeo y los paseos por el monte son maravillosos. Efectivamente, son maravillosos. Y a ver si he visto... A ver, Ah, por cierto, sí, mira, me comenta José Antonio... A ver cómo se llama. José Antonio Remacha. Hola, José Antonio. Muchas gracias por comentar. Creo que era el primer comentario que dejabas aquí en Dani Cultura. Y me dice, lo único que no he visto que ataquen los jabalíes, dice, es a las colmenas. Si a alguien le ha ocurrido, me gustaría que me lo dijera. Gracias. Y yo también, porque es cierto que yo no tengo mucha noción de que sean un foco muy atrayente para los jabalíes, porque es verdad que están en medio del monte muchas de las colmenas y no les hacen mucho caso. Bueno, o igual sí. Por eso, como José Antonio Remacha y yo tenemos esa duda, por favor, que alguien, por ejemplo, La Abeja y el Druida, otro canal que tenéis que ir a ver, mi amigo y compañero extremeño, ¿tenéis problemas la gente que tenéis colmenas con sus jabalíes? Puede ser interesante. Y hay otro comentario, aquí. Aquí hay un comentario de una persona que, bueno, se llama, o la cuenta se llama The Home Bushcraft. Ya sabéis, cosas, ese tipo de contenidos de Bushcraft me parece que es como de supervivencia en el monte. Y hay gente que suele estar pues mucho precisamente ahí, en el monte, evidentemente. Y me comenta al vídeo de este vídeo en el que mostraba, para los que solo lo escuchéis, unas camas que yo interpreté como de jabalí y zonas donde habían ozado los jabalíes y demás. Y yo decía que esas camas eran de jabalí. Y él me dice, hola, permíteme que haga un apunte, ya que pides nuestra opinión. Por supuesto. Comentarios, ya sabéis, me encantan. Esas camas son de corzo. Un jabalí no se te va a encamar al descubierto. Estaban como una especie de pequeño claro. Efectivamente estaban como al descubierto. Es cierto que estaba como muy protegido por el pinar de repoblación que muestro en el vídeo, pero estaba al descubierto.
Se ocultan entre malezas y las ozadas esas profundas son buscando lombrices o algún bicho bajo tierra, como topos, culebrillas ciegas, etcétera. Un saludo. Un saludo a ti, Tejón, en el sucesivo. Y, jolín, muchas gracias. De hecho, estuvimos aquí comentando que, jolín, que yo esos aportes, Dios, para mí son gloria. Porque yo os muestro en todos los contenidos, sobre todo del YouTube, los del podcast, evidentemente, los trabajo mucho. Y vamos, ahí siempre procuro ser exhaustivo con todo lo que propongo en los guiones. Pero los vídeos pues son experiencias que voy teniendo, algo que os pueda aportar, pero sobre todo muchas veces son experiencias y cosas que os cuento. Y no son, en muchas ocasiones, en palabra de Dios, por supuesto que no. Entonces, los aportes que me podáis hacer, que veáis que hay un contenido en lo que digáis, pues yo creo que eso no es así, pues corregidme. Por supuesto, porque yo aprendo muchísimo. Y yo, y mucha gente de la comunidad también. Por ejemplo, Antonio Chatolín lee todos los comentarios y él ha ido se enriquece mucho de esos, y siempre lo digo, pero cuando veáis comentarios de Antonio Chatolín, leedlos, porque son una pasada. De hecho, ahora, después de esto vamos a ir, porque hablé de compostaje y Chatolín, Antonio, ¿cómo controlas eso, Bueno, de hecho hay unas cosas muy interesantes que me comentó. Bueno, eso, que yo decía que, jolín, pues yo me enriquezco mucho con esto. Así que ya veis, si veis camas de lo que pensáis que es jabalí y está al descubierto, pues puede que sean de corzo. Y si los jabalíes, al ozar, yo comentaba que podrían estar buscando bellotas y tal, y evidentemente también buscan, pues son omnívoros. De hecho, cuando veáis, en ese vídeo se ven, eso sí, que son excrementos de jabalí y tienen pelo, porque ellos también comen carroña. Y si pillan un ratón se lo comen, eso es así. Entonces, bueno, pues muy interesante, muchísimas gracias, Tejón, porque es un comentario que es oro molido. Y ahora vamos a ese contenido, compostaje aquí. De hecho, es el último vídeo que publiqué. Hoy es viernes. Probablemente, bueno, salvo el de mañana que sea el vídeo podcast, hasta ya el lunes no publicaré otro contenido. Tengo bastantes cosas grabadas. Y en este hablo de compostaje. ¿Cuál es el secreto? Bueno, es un vídeo que hago en un claro del bosque. Bueno, no es un claro, es un robledal en el que suelo parar como parte de descanso ahí en medio del camino. Y suelo comer ahí una manzana y tal, bueno. Y viendo el panorama, pues pensé, compostaje. Aquí vamos a hablar de compostaje porque el suelo del bosque es un lugar de compostaje. Lo que pasa que lleva sus tiempos, tiene sus procesos, y voy a beber un traguito de agua porque me estoy aguando. De hecho, os voy a poner ahora, mientras echo un traguito de agua, unos consejos. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura, o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Vaya anuncios, que os meto aquí en medio. Bueno, como digo, en este vídeo que podéis encontrar en el canal del YouTube, hablo de compostaje. Y claro, vemos el bosque como un ejemplo de compostaje, pero al final tiene sus tiempos, va más despacio, pero al final lo que se hace ahí es un compostaje. Es como se va creando suelo en el bosque.
En las praderas también, lo que pasa que no tienen tanto ese componente de las ramas y demás. Esta es una manera, como digo, de hacer suelo. Nosotros al final, cuando estamos compostando, estamos más o menos replicando eso. Lo que pasa que es un compostaje intencional, por decirlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que le aceleramos mucho el proceso. De hecho, en 6 meses puedes tener compost. Yo diría que algo más, pero en 6 meses puedes tener un compost muy bueno, de muy buena calidad. Pero claro, lo estamos acelerando. ¿Cómo? Pues aireándolo, añadiéndole una combinación X de carbono-nitrógeno. Pero yo de lo que hablo precisamente en ese vídeo es que no hay que comerse tanto la cabeza. La cuestión es compostar y en base a unas nociones, por supuesto, básicas de cómo funciona ese asunto y cuáles pueden ser los problemas que nos podemos encontrar, como por ejemplo malos olores, como por ejemplo demasiada humedad o defecto de humedad y cosas así, pues en base a esos tipos de bases, pues ir compostando y no comernos mucho la cabeza con esa dichosa combinación de carbono-nitrógeno, que si bien efectivamente es muy importante, porque si solo ponemos palos, lo que vamos a hacer es un montón de madera, no vamos a compostar eso nunca. Tampoco hay que volverse muy más papistas que el Papa, como se suele decir, ¿no? Entonces, yo composto desde hace ya varios años. ¿Es el mejor compost? Pues puede que no. Puede que no. ¿Es el peor? Estoy seguro de que tampoco. Porque al final, pues vas a combinando un poco. Pues precisamente ayer, pues aporté bastantes hojas que recolecté de los parques de por aquí en otoño, pues para echarle un poco más de carbono. Porque como normalmente lo que he hecho ahí, lo que aporto en la pila del compost que tengo aquí en casa son los restos de, pues eso, de verduras, de frutas, aunque también aporto huesos y cosas así. Pues bueno, pues es una carga más o menos, más o menos no, es una carga muy nitrogenada, pues necesita más carbono. Y yo, pues al final lo aireas y más o menos un poco de manera sensorial, como cocinaban nuestras abuelas, es así. Es como hacían una pizca de no sé qué, una pizca de no sé cuánto, y empezaban a mirar así el guiso y decían, ya está. ¿Cómo, abuela? ¿Cómo está hecho esto? Chico, pues no lo sé, te dicen, no lo sé, no te lo pueden escribir en un papel. Al final es una cuestión muy sensorial. ¿Es el mejor guiso del mundo? Bueno, pues sí, seguramente los de las abuelas, ya sabéis. Pero os quiero decir, ostras, pues igual hacemos un análisis, pues tiene demasiada grasa o no sé qué. Anda, hombre, pero es un guiso excelente, ¿no? Pues en el compost yo actúo de manera similar. ¿Es la mejor manera? Bueno, pues no lo sé. Desde luego para mí es la más práctica. Igual hay gente, pues que es un apasionado o una apasionada de esa perfección de los componentes, de no sé qué, incluso hacen análisis de lo que sea. Bueno, pues genial, ¿no? También está muy bien. Pero no nos comamos tanto la cabeza. La cuestión es compostar. En base, como digo, a unos parámetros básicos y que son muy sensoriales bajo mi punto de vista, como por ejemplo el olfato. El olfato para mí es clave. Si vas a la pila de compost y hueles y te huele a hongo, vamos bien. Y si vas y te huele a, pedos, vamos mal. Se está generando unos procesos anaeróbicos en ausencia de oxígeno y ahí ya vamos mal, porque la pila de compost necesita oxígeno, como nosotras y como nosotros. Si respira la pila de compost, entonces va bien. La cuestión, vamos a leer aquí unos excelentísimos comentarios de Antonio Chatolín. Y dice, buenos días, el compostaje que hace el bosque es el adecuado para el mismo bosque. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de las plantas que nosotros cultivamos ya tienen poco que ver con el bosque. Nuestros cultivos necesitan más bacterias que hongos y el bosque necesita más hongos que bacterias. Las bacterias se multiplican con el nitrógeno y los hongos con el carbono. Por eso, para nosotros, nos viene bien algo más de nitrógeno en el compost. De todas formas, estoy de acuerdo contigo en que lo importante es compostar y no complicarse la vida demasiado. A compostar se aprende compostando. Correcto, Antonio, correctísimo. Estoy al 100% con tu comentario. Es cierto que si nos ponemos más
a analizar en lo corto, lo micro, ¿no? Digamos, efectivamente los hongos son un elemento esencial para, digamos, la meteorización o la descomposición de la madera, así como otros insectos xilófagos, etc. Y efectivamente los hongos necesitan más carbono y las plantas más verdes pues necesitan más nitrógeno, las bacterias necesitan más nitrógeno, efectivamente. Entonces esa combinación de seres que hay ahí, que digamos desarrollan el compostaje, pues esa combinación pues generan, por tanto, la formación de suelo, que es lo que estamos generando con el compost. Efectivamente, podemos hablar de un fertilizante excelente, pero en realidad lo que tenemos es tierra fantástica. De hecho, podríamos cultivar en compost puro y duro. Si está completamente ya estabilizado, eso ya podríamos considerarlo como tierra. Y entonces Antonio sigue haciendo aportes, porque es que Antonio es increíble. Antonio me dice, una pregunta, Dani, dentro de todo este hilo que tenemos él y yo aquí. ¿Sabes hacer un test de pH de tu suelo de manera artesanal? Si no sabes, dime y te cuento. Y yo le dije, y me contó. Yo le dije una cosa que es mi idea fundamental, mi idea genérica de lo que ocurre en la península ibérica. Los suelos tienden a ser básicos, tienden a ser calizos. ¿Pero de dónde hasta dónde? Pues de la cordillera Cantábrica para abajo. Esto es, como digo, generalizando, imaginaos la cantidad de cosas que pasan de la cordillera Cantábrica para abajo. Pero en principio esos suelos tienden a ser, geológicamente hablando, pues suelos básicos. Y los que hay de la cordillera Cantábrica para arriba, incluso Galicia y tal, eso ya son suelos ácidos. Esa es la cosa general. Entonces, lo que pasa es que, claro, los bancales, por ejemplo, hacemos un bancal elevado y metemos ahí según qué tierra, entonces ahí pueden pasar diferentes cosas. Pero bueno, puede ser muy interesante porque hay veces que las plantas no nos funcionan y dices, ¿por qué es? No tiene calcio. ¡Ay, el suelo no tiene calcio! Anda, no tiene calcio. El suelo tiene calcio con narices. Por no utilizar otras expresiones. Voy a enjuagarme la boca. ¡Qué rica el agua! Lo que pasa que quizás el calcio no es asumible por las plantas. ¿Por qué? Pues porque no tiene la acidez suficiente como para que ese calcio, pues eso sea asimilable por las plantas, porque de una u otra forma, gracias a esa acidez, se degrada. Todo esto es muy, muy resumido, pero creo que interesante. Ya llevamos 37 minutos. Estamos a punto de terminar. Y entonces, de hecho, creo que voy a rematar con los comentarios de Antonio, porque es que son buenísimos. Entonces, es interesante quizás saber qué pH tiene nuestro suelo. Podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a una farmacia y compramos unas tiras de pH y lo analizamos. También podemos comprar no me acuerdo muy bien cómo se dice, el pH o el pH-nómetro o algo así. Es un aparato que lo metes en el suelo y te mide el pH. O podemos leer el comentario de Chatolín, de Antonio, y vais a flipar. Y nos dice cómo medir de manera casera el pH del suelo. Sacad papel y boli y apuntad. Con un par de hojas de lombarda, dice, también se puede hacer con remolacha, que tiene los antocionimas que hacen de reactivo. Las troceas y las cueces, esas hojas, ¿no?, de lombarda o de remolacha. El líquido que te queda, que tendrá un color rojo fuerte, es el reactivo. Coges una pequeña porción de tierra de tu bancal y la pones en un frasco con agua destilada. Lo agitas fuerte para que se diluya. Lo dejas reposar al menos 2 horas y lo aplicas, el líquido, y le aplicas a este bote que hemos agitado con la tierra, le aplicas el líquido de la lombarda. Esperas media hora y empezará el agua a cambiar de color. Los colores que tiran a rojo son ácidos. El azul es neutro. Y los que tiran a verde son alcalinos. ¿Cómo os quedáis? Me parece mágico. Y continúa el comentario. De todas formas, si quieres estar más seguro de la escala, puedes poner en frascos pequeños un poco de limón, otro de vinagre
y en otro agua del grifo. En otros bicarbonato, en otro amoníaco y en otro lejía. Y te dará la escala siendo el vinagre el medio más ácido y la lejía el más alcalino. Estas semanas lo estoy haciendo en el cole porque Antonio está haciendo también una siembra de conciencia y de buenas prácticas en un colegio. ¿A que no lo sabíais? ¿Habíais leído los comentarios de Antonio alguna vez? Porque Antonio es una persona increíble. Bueno, continúo. Junto con otros experimentos para el huerto, y a los críos les encanta. Y dice, y a mí también. Si tienes dudas, dime. Dice que cuando experimentes puedes comunicarlo a la comunidad y hacer un vídeo. Me da ideas para contenidos. De hecho, Antonio me ha dado muchas ideas muchas veces. Y tengo cosas en la cabeza que poder hacer incluso con él. Bueno, pero son cosas que tengo que pensar. Se me va, es que no me dan las ideas, no me da el espacio de la cabeza para las ideas que tengo. Pero bueno, ¿qué os parece esto que nos ha compartido José Antonio? Y esto habla de muchas cosas, como por ejemplo de la potencia y la fuerza de la comunidad. Porque la comunidad que se ha generado en torno a Danicultura es algo increíble. De hecho, voy a leeros una cosa que de aquí sí que no suelo sacar comentarios, porque me parece que es una cosa muy íntima y personal, que es lo que ocurre en la comunidad del Telegram. Pero nos comentaba aquí, a ver si lo encuentro, porque se está cargando. Rubén, un miembro de la comunidad que hay en el canal del Telegram, nos dice: hola a todos, estoy sorprendido, y perdona que utilice este comentario, Rubén, pero me parece muy relevante. Estoy sorprendido por la cantidad de mensajes para poder aprender que hay y del buen ambiente. Espero poder aportar mi granito de arena. Saludos desde Valencia. Saludos, Rubén. Y efectivamente en la comunidad del Telegram hay un buen ambiente increíble y ahí se pueden aprender infinidad de cosas, pero no porque haya ahí, que también gente con unos conocimientos alucinantes, como Jairo de Entomopatía con Jairo, está ahí metido y es muy activo ahí. O, por ejemplo, Bea de la Noguilla, o Lola, que tienen unos conocimientos de botánica, de plantas silvestres, de ese tipo de cosas. Bueno, y muchas más cosas, muchos más temas. O sea, la comunidad que se ha generado en torno a Danicultura me parece lo mejor, porque es que se aprende muchísimo. Y además se han juntado muchas personas que, como que además de aprender y de aportar, divulgan de una u otra forma esa conciencia, esos conocimientos con todas y todos. De hecho, para mí esto es lo más permacultural que estoy haciendo, porque recordad que la permacultura se basa en 3 éticas: cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Y esto que hacéis todas y todos en la comunidad de Danicultura, es permacultura y es un reparto justo increíble, porque ese reparto justo se entiende mucho como dejar un planeta mejor. Qué mejor manera que terminar el video podcast hoy con este mensaje que me parece muy relevante. Así que nada, muchas gracias, insisto, por todos vuestros comentarios. Muchas gracias por los likes, por suscribiros. No estáis suscritas y suscritos, hacedlo ahora. Y muchas gracias por vuestro tiempo, sobre todo porque me parece lo más valioso que tenemos todas y todos. El tiempo, que es el recurso que no se puede recuperar, y me cedéis un poco de lo vuestro. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente contenido de Danicultura. Chao, gracias.